Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar el llamado desastre del 98. Las causas profundas que explican la crisis que va a estallar en España relacionada con la pérdida de las últimas colonias de ultramar es fundamentalmente la llamada Guerra de los 10 años, ese conflicto entre España y su colonia de Cuba, concretamente con los llamados criollos cubanos. Este conflicto había finalizado con la llamada Paz de Zanjón. España lanza una serie de promesas a los criollos que, sin embargo, acaban siendo incumplidas. Ello provoca la aparición de dos grandes partidos en Cuba. El Partido Autonomista, mayoritariamente formado por criollos, que piden la autonomía de la isla y reformas políticas y económicas. Es decir, básicamente que se cumplan las promesas lanzadas en la Paz de Zanjón. Por otro lado, encontramos la Unión Constitucional, un partido desarrollado por los españoles en la isla que pide básicamente que nada cambie, es decir, que se mantenga el estatus previo. En 1888, el Partido Liberal en el gobierno concreta la abolición de la esclavitud, pero ojo, 10 años después de que haya finalizado el conflicto en Cuba. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que esta abolición pues llega algo tarde. En 1893, además, se propone un proyecto que reforme el Estatuto Colonial cubano. Sin embargo, este proyecto no llega a ser debatido en Cortes por la oposición de las élites económicas españolas. Por lo tanto, todo ello va a derivar en un aumento de los deseos independentistas en la isla. Y José Martí acaba fundando el llamado Partido Revolucionario Cubano, que rápidamente va a conseguir el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos mantiene un gran interés comercial en la isla. Sobre todo, este apoyo tiene mucho que ver con el llamado arancel Cánovas, que se desarrolla en 1891. Este arancel lo que hacía era elevar las tarifas para los productos que se importaran a la isla y que no procedieran de la península. Claro, aquí Estados Unidos es el principal perjudicado, ya que compraba casi la totalidad de los grandes productos cubanos y ahora al hacerlo, si quería hacerlo, pues debía pagar una tasa económica, unos impuestos, por tanto, mayores. En 1895 estalla una insurrección generalizada en la isla y se inicia el conflicto. La insurrección se extiende por toda la isla y con el objetivo de buscar una reacción, Cánovas envía a Martínez Campos. El objetivo de Martínez Campos no es priorizar la acción militar, sino acercar posturas, es decir, conciliar, llegar a acuerdos con los criollos. Sin embargo, Martínez Campos no va a conseguir su objetivo y rápidamente sustituido por Valeriano Weyler, que inicia una férrea represión contra los criollos. Esta represión no solo va a incluir a los criollos, sino que también a los campesinos cubanos, a los que se recluye en grandes campos de concentración con el objetivo de evitar su contacto con los insurrectos. La guerra en Cuba no es nada favorable para España. Selva, tropas sin entrenamiento, que deben resistir además a unas condiciones climáticas tropicales, enfermedades, etc. En 1897, el nuevo gobierno liberal sustituye a Weyler, al que consideran incapaz para resolver el conflicto, y sitúan al general Blanco al frente de las operaciones. Este va a iniciar una estrategia de conciliación parecida a la que desarrolló Martínez Campos, que va a culminar en el desarrollo de un decreto de autonomía para Cuba. Sin embargo, nos encontramos con que el problema se repite. Estas reformas pues, son tardías y además los insurrectos se saben fuertes al contar con el apoyo de Estados Unidos. Y al problema de Cuba se añade uno nuevo. En Filipinas estalla una revolución protagonizada por la Liga Filipina y la organización clandestina Katipunan.
El golpe es grande para las aspiraciones españolas, no pueden centrarse únicamente en Cuba, sino que además deben prestar atención al problema también que ha estallado en Filipinas. Y llega el momento en el cual Estados Unidos va a decidir intervenir en el conflicto. La doctrina del presidente Monroe, resumida en la frase América para los americanos, hace referencia a la aspiración de Estados Unidos de controlar el continente, sobre todo ejercer un control a nivel económico. Estados Unidos había intentado varias veces comprar Cuba a España, sin embargo España nunca había cedido y el país norteamericano aprovecha el llamado incidente del acorazado Maine, que estalla en el puerto de La Habana en el año 1898 para acabar declarando la guerra a España. Estados Unidos va a culpar falsamente, y esto la historiografía lo ha demostrado de manera clara, a agentes españoles de haber procedido a bombardear el acorazado. En respuesta, Estados Unidos envía un ultimátum a España para que abandone la isla. El gobierno español se va a negar y va a rechazar, por tanto, el ultimátum. Por lo tanto, Estados Unidos pues, acaba declarando la guerra a España, en un conflicto en el cual pues, nuestro país va a caer rápidamente derrotado, destacando dos batallas de carácter naval como son la batalla de Santiago y la de Cavite. En diciembre, España firma la Paz de París con Estados Unidos y los acuerdos suponen la pérdida del Imperio Español, es decir, en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Allí Estados Unidos pues, va a establecer protectorados que van a respetar las administraciones cubanas, pero que en el fondo van a suponer un control de facto de dichos territorios al nombrarse funcionariado estadounidense en la dirección, sobre todo, de los asuntos económicos de dichos lugares. ¿Cuáles son las consecuencias del desastre del 98? Bueno, habría que hacer referencia, obviamente, todas las guerras, todos los conflictos bélicos provocan pérdidas demográficas. Se calcula que aproximadamente unos 60.000 soldados españoles murieron en el conflicto, muchos de ellos no por el propio conflicto, sino por enfermedades de carácter infeccioso. La economía española, si bien es cierto que no se va a sentir muy afectada por la pérdida de las colonias, algo que sí que se esperaba, sí que en cierto modo afecta sobre todo a la industria catalana, que va a perder un mercado para sus productos y sobre todo materias primas baratas. Además, la repatriación de capitales desde Cuba hacia España pues va a provocar un efecto positivo, y es que va a servir para fomentar la industrialización de nuevos sectores. Lo más importante del desastre del 98, la consecuencia fundamental, son las diferentes críticas profundas que van a comenzar a desarrollarse respecto al sistema. La clase política gobernante va a observar ya de manera muy clara la necesidad de democratizar el país desde arriba. Es el llamado regeneracionismo dinástico que veremos en vídeos posteriores. Además, surge toda una serie de intelectuales llamados regeneracionistas, como es el caso de Joaquín Costa, que van a criticar el sistema de la restauración, acusándolo de corrupto y de fraudulento. Además, no solo se van a quedar en la crítica, sino que van a proponer cambiar la situación política y económica del país a través de la reforma educativa, la ayuda social y, en definitiva, una serie de políticas encaminadas al bien común y no tanto al beneficio de los intereses de la oligarquía. Los nacionalismos acaban fortaleciéndose después de la crisis de 1898. Tanto el nacionalismo catalán, representado por la Lliga Regionalista, que es el partido que acaba cogiendo todo el peso del nacionalismo catalán en Cataluña, y el nacionalismo vasco, representado por el PNV. Además, nace todo un movimiento literario conocido como la Generación del 98, con autores como Pío Baroja o Valle Inclán.
Dichos autores van a coincidir en una reflexión crítica sobre los problemas de España y sus posibles soluciones. El ejército se va a sentir desprestigiado. La derrota ha sido muy dura y es bastante evidente que las fuerzas armadas no estaban preparadas para un conflicto de estas características y menos contra un país en ciernes como Estados Unidos. El ejército, por tanto, va a salir muy dañado del conflicto y ello va a traer consecuencias para el futuro. La presencia de España en ultramar se va a sustituir por un creciente interés por el norte de África. Pero está claro que en el contexto internacional España va a pasar a ser una potencia moribunda. Y recordad que estamos a nivel internacional en el llamado contexto del imperialismo, en el cual las grandes potencias pugnan por dominar el mundo. En resumen, la crisis del 98 supone que el pesimismo se adueñe de la sociedad española. Pensad que el país había perdido sus últimas colonias en un momento de revitalización del imperialismo europeo y americano. Además, la crisis sirve para confirmar la necesidad de realizar cambios en las condiciones de vida de los españoles y en su educación. Pero claro, estos cambios, para que funcionaran, deberían ser profundos. El sistema, como veremos, no está dispuesto a conceder dichas transformaciones.